Y bueno amigos, como siempre decimos, un poco tarde, pero seguro quiero que analicemos unas cosas más que interesantes que acaban de pasar en el partido del Palancas, que se ha metido otro robo más, otro más para la colección. Y bueno, como se me hizo un poco tarde, voy a repasar algo muy rápido que va a pasar con el equipo este que va a enfrentar al Real Madrid, que se llama Arandina en la Copa del Rey. Algo me pareció muy interesante, la verdad. Y por supuesto comentamos lo del nuevo robo del Palancas ante la Unión Deportiva Las Palmas. Así que no me enredo mucho más, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando. Queridos estimados, vamos a repasar unas cosas que la verdad es que son increíblemente de locos. Y bueno, voy a empezar hablando un poco sobre lo que ha estado sucediendo con el equipo este que va a enfrentar el Real Madrid en la Copa del Rey, que como les dije hace un momento es el equipo Arandina. A lo mejor esto que les voy a comentar es algo que ya ustedes saben, pero bueno, me pareció bastante interesante y por eso he decidido conversarlo un poco con ustedes. Por cierto, antes de hablar de esto muy rápidamente, y es que Camavinga ha completado el entrenamiento del día de hoy sin el vendaje que estábamos viendo en los últimos días barra semanas. Que bueno, lo único que hace pensar es que por supuesto está cada vez más cerca su regreso al terreno de juego de Eduardo Camavinga, que bueno, es uno de los soldados de Ancelotti, al tratarse de un futbolista que puede utilizar incluso en el lateral izquierdo, pese a no gustarle mucho al futbolista francés. Ahí sabemos que Ancelotti puede contar con él para esa opción. Chicos, vamos a hablar rápidamente de lo que les estaba diciendo porque les voy a colocar una imagen. Y es que los futbolistas del Arandina han hecho algo muy lindo, muy bonito, en que han enviado una carta a los jugadores del Real Madrid que dice: queridos Reyes Magos, camisetas deseadas por los jugadores del Arandina. Y bueno, pueden leer cada uno de ellos. El portero ha decidido que quiere la de Kepa. Un tal Dieguito y un tal Pesca quieren la de Bellingham. El nombre más aclamado es el de Modric. Aparece uno por ahí como el de Nacho. Courtois también aparece por allí. Está Toni Kroos, Rodrigo, Vinicius Junior. Muchos futbolistas del Real Madrid que están allí le están solicitando una camiseta. Yo creo que si en el Real Madrid funciona aquello de que a los futbolistas le cobran la camiseta, porque yo leí una vez que se ha perdido un poco la tradición de cambiar la camiseta con los otros equipos, es porque obviamente a los futbolistas les cobran esas camisetas. Bueno, a Luka Modric se le va a ir la mensualidad en camisetas este mes, donde esto sea cierto. Bueno, no, después de este chiste un poco raro, comentarlo porque les digo, me parece algo muy interesante. Primero, la Copa del Rey es algo muy bonito que le permite a equipos como este Arandina, que si no estoy equivocado está en cuarta división, enfrentarse seguramente al equipo más importante de toda la historia del fútbol y por ende con los futbolistas más interesantes del mundo. Entonces para mí es un gesto, además de ser muy bonito, creo que ejemplifica perfectamente el respeto que hay, seguramente más fuera de España, pero creo que en categorías inferiores por esta institución que significa el Real Madrid. Luego esta Arandina a lo mejor lo vemos en 10 años en primera división y se arman una como la que ha armado el Mallorca, el Cádiz, con algunos futbolistas que han demostrado tener un poco respeto hacia la institución que es el Real Madrid. Pero como siempre les digo, me parece un gesto bastante interesante y bastante bonito, que lo que hace es demostrar la grandeza de lo que es el Real Madrid y bueno, que esta gente sabe que será una cita única el próximo fin de semana para ellos. Y que la verdad, bueno, incluso también estaba viendo que esta gente hicieron unas arreglas al estadio, le pusieron unas gradas ahí como provisionales para que puedan entrar en vez de 3.000, creo que 10.000 espectadores. Entonces, para que vean todo lo bonito que se vive detrás de algo como es enfrentar o acercarse o tener cerca de alguna manera al Real Madrid. Voy a cerrar este video, chicos, hablando de lo que acaba de suceder en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Como es de costumbre, o últimamente seguramente, el Palancas ha hecho un partido horrendo, horroroso, sobre todo en el primer tiempo en el que Las Palmas seguramente pudo haber marcado otro gol. Le han terminado marcando un golito ahí bastante bonito y Las Palmas ha dominado plenamente el primer tiempo, al punto de que el Barça tuvo como 10 fueras de juego en el primer tiempo. Una cosa impresionante de cómo los habían llevado al desquicio, habían trabajado bien el partido. Sobre el segundo tiempo, pues el Barça mejoró un poquito en muchos aspectos, aunque sigue siendo un drama en defensa en el segundo tiempo. Y terminan marcando un gol ahí un poco
de hasta de carambola de Ferran Torres que le permite tener la posibilidad de ir por el partido y terminar ganándolo como ha sucedido. Repito, el Barça es un drama absoluto, es una cosa impresionante la cantidad de fueras de juego, los centros del Valdés, yo no sé, este chico que le ha sucedido, que parecía tener un futuro prometedor y ahora que parece que fuera el hermano malo de Lucas Vázquez, es que una cosa impresionante. Pero repito, el Barça es un desastre en líneas generales. El partido hoy es para echar a Xavi. Obviamente eso no va a suceder, primero porque seguramente no tienen dinero para adquirir otro, para contratar otro entrenador, pero es que es una cosa impresionante la degradación de este equipo. Es una, mira, una cosa de locos. Koundé, que apuntaba a ser en 2 años uno de los mejores de centrales de todo el mundo, parece hoy que estaría, no sé, que estaríamos hablando de Eric García y parece que Eric García es Koundé ahora. Es que es una cosa impresionante la degradación del Fútbol Club Barcelona. Pero hay algo que quiero tocar y es lo que ha terminado sucediendo sobre el final del partido. Les voy a colocar aquí una pequeña imagen que la verdad es que para mí es reveladora y que me ha dejado a mí absolutamente loco. No sé si voy a poder utilizar esta imagen. Voy a colocarla de 6 segundos nomás para que puedan ver el escándalo. Fíjense, este empujoncito ha terminado siendo, es que yo creo que ni Avianca Airlines o no sé cómo que se llama la de Qatar, Qatar Airlines, no sé, Qatar Airways, no sé cómo se llama esa de Qatar, vuela tanto como ha volado este señor. Es que es una cosa impresionante. Es que, miren, esto es de locos. Mira, prácticamente hay un ligero, el contacto es tan ligero como se ve aquí que hasta le retira la mano. Y bueno, el piscinazo es absolutamente tremendo. Pero bueno, creo que inteligentemente Gundogan hace esto. Creo que ha terminado comprando el árbitro, evidentemente. A mí lo que me impresiona y lo que me preocupa es que hay una sala con 3 personas que no sabemos bien si es que están muy pendejos o es que hay algo de dinero por allí metido que no les permite corregir este tipo de acciones. Pero es que lo grave de todo esto es que esto le ha quitado, le ha robado un punto que seguramente para la Unión Deportiva Las Palmas sería de gran ayuda. Sabemos que sumar en este tipo de partidos siempre es difícil para equipos de menos presupuesto que el Barça o el Madrid o el mismísimo Atlético de Madrid. Incluso podría meter al Girona en este momento por cómo está jugando el fútbol. Y lo que les estaba diciendo no solamente significó el penalti, sino en el punto en el que estaba el partido. Termina siendo expulsado el futbolista este que tiene un nombre como sueco, como ucraniano, no tengo ni idea. Pero es que es una cosa impresionante. Yo he escuchado muchas veces por ahí, creo que lo he escuchado a Iñaki Angulo, creo que se lo escuché una vez a Miguel Serrano, también a Ramón Álvarez de Mon, que he dejado de seguir a estos amigos, no por nada personal, sino porque estoy escaso de tiempo, la verdad. Pero se los escuché alguna vez y creo que es una teoría bastante interesante, que se fue Negreira. Pero no se extrañen, chicos, que aquí haya mano negra en otro lugar del fútbol español, porque es impresionante lo que ha terminado sucediendo el día de hoy. Repito, no es solamente la gravedad del piscinazo y de que el árbitro haya pitado penalti esta jugada, sino la gravedad de que estaba el VAR, no fue revisado, terminan expulsando al futbolista, el tramo en el que se encontraba el partido. Básicamente le acaban de salvar el culo al Barça, pero como les decía en estos días que ayudaron al Girona ahí con una mano que no le cobraron al Atlético de Madrid, yo estaba contento porque siempre que pierde el Atlético y el Palancas yo soy feliz. El Barça empatando creo que quedaba 8 puntos o algo así y perdiendo quedaba 10 puntos. Entonces evidentemente estos personajes no se iban a dar el lujo de que esto terminara sucediendo y bueno, han tenido que meter un poco la mano ahí, porque si este equipo del Barça no recibe ayuda, créanme que va a estar muy complicado que pueda salvar la categoría. Déjame tu opinión en los comentarios. Mañana venimos con más contenidos, lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.